¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, médicos afiliados a la plataforma Conectimed. Agradecemos su presencia y esperamos que este espacio cumpla con sus expectativas. Vemos que ya están entrando varios médicos, ya estamos casi más de 50 médicos aquí reunidos y bueno, pues como tratamos de ser siempre muy puntuales, pues daremos comienzo a este evento del día de hoy. Y Conectimed se complace en darles la bienvenida a esta sesión virtual titulada Enuresis Nocturna, Diagnóstico y Manejo, la cual es presentada por Good Nights. Antes de comenzar, me gustaría dar un preámbulo acerca del padecimiento de la enuresis. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el 12% de la población de entre 5 y 10 años de edad padecen enuresis. En la adolescencia se presenta hasta en un 3% de la población y en un 1% permanece hasta la edad adulta. Este padecimiento, mejor conocido como enuresis nocturna, se refiere a la pérdida involuntaria e inadvertida de orina que presenta un niño de más de 5 años. ¿Por qué de 5 años? Porque es la edad en la que debería alcanzarse el control vesical, el cual impide que la orina se escape de la uretra mientras duerme. Por esta razón es esencial conocer las bases para realizar el diagnóstico, así como los tratamientos para el manejo de este padecimiento que afecta la calidad de vida de los pacientes. Les comento que a lo largo del evento podrán enviar sus comentarios, dudas y preguntas a través de la sección que encontrarán en la parte inferior de la pantalla y trataremos de atender todos sus cuestionamientos durante la sesión de preguntas y respuestas, que será aproximadamente de 20 minutos. Y bueno, pues para dar comienzo a esta sesión virtual, me complace presentar a la titular de la conferencia del día de hoy. Ella es egresada de la carrera en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en intervención en crisis y urgencias psicológicas, especialista en psicooncología por IPSIARTE en Chile, cuenta con más de 10 años de experiencia en atención hospitalaria, supervisión, intervención en áreas críticas y cuidados intensivos neonatales. También es miembro activo y fundador de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Acoxpa. Está afiliada a la Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria y hoy es vocera de los comités de bioética y trasplantes del Hospital Ángeles Acoxpa. Ella es la psicóloga Violeta Rivera Santa Rita, a quien cedo la palabra. Adelante, Violeta. Hola Pablo, buenas noches. Encantada de compartir este espacio contigo. Y además, la verdad, estoy muy emocionada porque sé que la audiencia que tiene ConnectedMed es muy amplia y muy diversa. Entonces, eso siempre hace que este tipo de pláticas se enriquezcan muchísimo. Te agradezco mucho la presentación. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Creo que la introducción que diste es sumamente importante, partir justamente de cifras, de definiciones, de por qué estos criterios diagnósticos que ahorita vamos a profundizar son tan importantes. Y precisamente por eso quiero comentarles un poco a manera de introducción, justamente esta parte. ¿Cuándo vemos enuresis? ¿Quiénes somos los que llegamos a tocar en nuestra formación clínica el tema de la enuresis? Y yo te puedo decir que, y seguramente todos los médicos que están ahorita conectándose, coincidirán, ¿no? En que muy probablemente, ¿no? Nos dieron por ahí un matiz de lo que era la enuresis en las carreras, tanto de psicología como medicina, pero realmente si no se llega a una subespecialidad o una especialidad, por ejemplo, como pediatría, pues es difícil, ¿no? Que volvamos a toparnos con este tipo de casos. Sin embargo, los psicólogos, te puedo decir que tenemos la experiencia de que es una razón, ¿no? De consulta frecuente, más frecuente de la que creemos. Y también creo que este punto es importante porque de pronto llegan con nosotros sin tener ningún otro abordaje. Entonces también ahorita esta plática, estoy segura también de que va a cubrir esta parte de cuál sería la ruta, ¿no? De diagnóstico y de derivación y cómo conformar este equipo, porque definitivamente estamos seguros y en nuestra práctica diaria también lo comprobamos que haciendo equipo, trabajando de manera multidisciplinaria, obtenemos mejores resultados. Entonces, bueno, pues vamos entonces a entrar de lleno. La plática tiene esta estructura que pueden ver en pantalla, la introducción que ahorita ya también Pablo nos hizo favor de compartir. Vamos a entrar también al tema de la definición, que sí es y que no es enuresis. Vamos a hablar, por supuesto, de los criterios diagnósticos y los sistemas de clasificación. También hablaremos de los tratamientos diversos que hay, daremos una revisada a esos tratamientos. No vamos a profundizar porque cada uno tiene, por supuesto, al especialista para eso.
Y donde me voy a enfocar quizás con un poquito de más amplitud es en este tema de las consecuencias psicosociales, que definitivamente este tipo de padecimientos afectan no solo la estructura emocional y cognitiva del paciente que lo padece, sino que también trastorna de alguna manera la dinámica familiar, al tratarse de un padecimiento en el que de pronto, como papás, nos podemos sentir altamente frustrados, señalados, cuestionados sobre el por qué no estamos logrando que nuestro pequeño deje de mojar la cama. Entonces vamos a encontrar aquí también algunas estrategias que estoy segura que van a poder nutrir también a la práctica clínica diaria de los que nos acompañan el día de hoy. Al final, bueno, tendremos obviamente ya el espacio, como decías, de preguntas y daremos algunas conclusiones. Bien, vamos a entonces entender que la enuresis es una descarga involuntaria. Quiero ser muy enfática en esta parte. Muchas veces se tiene la creencia de que los niños pueden llegar a manipular para llamar la atención o porque hay algún aspecto psicológico que haga que los niños empiecen a orinar y de esta manera tengan, ¿no? Alguna consecuencia o alguna ganancia. Esto no es enuresis entonces. Enuresis sí es una descarga que es totalmente involuntaria. ¿Qué quiere decir? Que los niños no pueden manejar esta situación, no la pueden controlar y que incluso, bueno, cuando los papás en esta desesperación empiezan a cuestionar, lo único que incrementan es muchísima ansiedad y pues una carga, ¿no? Importante en los niños al sentirse responsables de algo que no pueden controlar. Estas descargas entonces son de orina que se presentan generalmente en niños mayores de 5 años, como ya lo mencionaba Pablo, es un criterio que se ha establecido muy bien. ¿Por qué en mayores de 5 años? Bueno, porque antes todavía estamos en el proceso de adquisición de ciertos controles, ¿no? Y obviamente también tenemos que evaluar ahí, bueno, si es un niño que está en vías todavía de adquirirlo, no podemos decir que es enuresis, sino pasada esta etapa, donde ahorita vamos a ver también el tema de la frecuencia en las emisiones de orina. Esto es importante aclarar que no debe estar asociada a otras patologías neurológicas ni nefrourológicas, es decir, todos los pacientes que tenemos con algún padecimiento neurológico, que sabemos que van a tener seguramente una vejiga neurológica, vamos a llamarle así, por traumatismo, por algún síndrome, por trastornos en el desarrollo diversos, no se clasifica como enuresis. Entonces, sí, se le habla de otros temas, como puede ser la incontinencia. Es muy común que haya confusión y que haya médicos o incluso familias que crean que estamos hablando de lo mismo. No es que mi hijo todavía de pronto tiene incontinencia, revisamos historial. ¿Qué diagnóstico tiene su hijo? Pues a lo mejor tiene, no sé, una parálisis cerebral infantil. Entonces, estos niños obviamente no entran en este diagnóstico. Bien, entonces vamos a también a recordar que el 25 de mayo se estableció como el Día Mundial de la Enuresis y ahora, ¿no? Se ha establecido que no solo se tenga un día para conmemorarlo o para concientizarlo, sino que también se utilice todo el mes de mayo para hablar justamente de esto, ¿no? Entonces estamos recién, terminamos el mes de concientización, donde empezamos a ver campañas, donde intentamos incluso acercar este tema a padres de familia, a escuelas, a médicos, como es este foro, para que también tengamos una visión mucho más amplia de que la enuresis es un problema que tiene solución, que tiene tratamiento, que tiene un diagnóstico certero, ahorita vamos a ver los sistemas de clasificación, y que tiene que tener la seriedad para poderse atender. De pronto, también por ahí escuchamos mucho, es pasajero, ¿no? Con la edad se quita. Ahorita vamos a hablar también de estos aspectos. Sí, y cuáles serían las consecuencias de dejarlo pasar, ¿no? Entonces, este mes de mayo, insisto, es un mes en el que tenemos que tener pues todo este trabajo de concientización y acercar a la gente justamente esta información. Vamos a encontrar en muchos artículos, muchas clases, ¿no? De cómo se puede clasificar. La verdad es que la más práctica y la que nos ha apoyado a entender mucho más esto es clasificarla de dos maneras, enuresis primaria y secundaria. La enuresis primaria es donde los papás o el mismo médico reportan que el pequeño nunca ha tenido control vesical, es decir, desde que dejó el pañal o desde que empezamos esta práctica, siempre ha estado mojando la cama. Y la enuresis secundaria es
justamente cuando reportan que hubo un periodo de 6 meses donde sí había control y de pronto lo perdió. Y ahí a veces nos podemos llegar a confundir y desviarnos y ver las causas de por qué lo perdió. Siempre decimos, no busquemos, ¿no? A lo mejor no nos desgastemos tanto en ver si fue una cuestión, no sé, estrés o un tema así, porque de pronto puede llegar a ser confuso. Simplemente hay que estudiarlo como probable enuresis y entonces llevar toda la ruta, ¿no? Que se ha establecido para su diagnóstico certero. Entonces, estas son los dos tipos de enuresis que vamos a encontrar. Y vamos a hablar un poquito de justamente la etiopatogenia. Bueno, pues hay un factor genético que es indiscutible, que hoy en día lo vamos a ver con más frecuencia nombrado en los artículos, en los blogs, que quiere decir que la incidencia aumenta, fíjense, de un 40 a 90% si uno o ambos padres tuvieron enuresis. Pero aquí hay un punto que quiero detenerme. No solo es un tema de números y porcentajes. Muchas veces las familias no hablan de esto. Es decir, la pareja se conforma, tienen hijos, tienen una familia y esto se trata como un tema tabú. Yo no le comento a mi pareja que tuve de niño enuresis porque a lo mejor incluso es un tema que tampoco pude trabajar, pero a la hora que empiezo a ver en mi pequeño que está dando este tipo de señales que a mí me pasaban, entonces lo destapo. Y eso muchas veces genera, por supuesto, conflictos dentro de la dinámica familiar. Entonces, algo que nosotros promovemos muchísimo es la comunicación oportuna de los diagnósticos. Cuando mamá y papá hablan de, oye, pues cuáles son, ¿no? Las enfermedades más frecuentes en tu familia, oye, ¿cómo fue tu desarrollo de verdad? Esto nos puede dar muchísima información cuando hacemos una historia clínica completa. Entonces, este factor genético es algo que debemos sí o sí preguntar. Algo que ha funcionado también es por separado a los papás preguntar, porque si hay un tema de que eso no se había tocado como un tema abierto, pues evitar, por supuesto, ahí, ¿no? Algún tema de conflicto o de comunicación que se distorsione. El otro factor que también es indiscutible es que en muchos de estos niños hay una disminución, ¿no? O la ausencia de una hormona llamada antidiurética, que justamente es la que sabemos que, ¿no? Manda esta señal, así lo explicamos nosotros cuando tenemos a los pacientes, manda esta señal para que justamente no hagan pipí. También encontramos un porcentaje importante en donde hay un retraso en la maduración y se ha considerado uno de los factores asociados, por supuesto, a la aparición de enuresis. Esto lo podemos empezar a sospechar cuando tenemos niños con algún retraso psicomotor. Cuando nosotros exploramos, ¿no? En nuestra historia clínica, cómo han sido los primeros años de desarrollo del pequeño, a qué edad gateó, si gateó o no gateó, si se caminó o no, cómo fue el desarrollo del lenguaje en los primeros 2 años, ¿no? Cuando alcanzó cierto número de palabras y demás, y su comunicación se fue haciendo más compleja, justamente empezamos a detectar ahí que puede ser, ¿no? Un retraso psicomotor o de maduración y que puede estar también asociado a la enuresis. Ojo, insisto, no se trata de padecimientos neurológicos donde pudiéramos encontrar otro tipo de afectación. También vamos a encontrar la disfunción vesical, que no es esto la que significa capacidad vesical máxima disminuida y la capacidad vesical funcional disminuida. Ahí ustedes van a encontrar en muchos artículos estos dos parámetros, ¿no? Esto ya es unos parámetros o unos factores que generalmente urología maneja, ¿no? A través de ciertas mediciones y bueno, se puede llegar justamente al diagnóstico de enuresis, ¿no? Secundaria a esta disfunción vesical. Y el estreñimiento, que este tema también lo van a encontrar en la literatura como uno de los factores asociados justamente a la aparición de enuresis. El 25% de los casos está confirmado que los niños generalmente tienen estos dos padecimientos juntos. Ahora bien, vamos a hablar un poco de incidencia y prevalencia. De acuerdo a la Asociación Española de Pediatría, la incidencia disminuye a medida que el niño crece. Eso también es algo que sabemos. Sin embargo, muchas veces lo que dicen es, bueno, entonces, si a los 5 no ha logrado o a los 6 este control, quiere decir que a lo mejor a los 9 o 10 lo empieza a lograr. Y puede ser que la frecuencia con la que orina en la cama o amanece mojado ese pequeño ciertamente empiece a saltearse por días. Sin embargo, eso no quiere decir que el problema desaparezca. En unos casos, sí, llegado a cierta edad, los niños ya dejan de hacerlo, pero lo que debemos revisar es irnos un poco atrás. A ver, si a partir de los 5 o 6 años
nuestro pequeño tendría que tener este control, porque además está asociado a que son mucho más conscientes del entorno, ¿no? Todo lo que conlleva el haber dejado pasar 3 o 4 años hasta que desapareció, implica una serie de consecuencias emocionales y psicosociales muy importantes. Entonces, aquí este factor de va a disminuir con la edad es algo que no nos debe detener para hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno. En cuanto a la prevalencia, vamos a ver también que los porcentajes, como decíamos, van disminuyendo. Desde un 30% a los 5 años hasta, ¿no? Empieza a disminuir hasta un 6 o 7% que por ahí vamos a encontrar en la literatura en la adolescencia. Pero insisto, imagínense, tenemos pacientes que tienen 14, 15 años, han tenido este padecimiento toda su vida, porque finalmente a partir de los 5 o 6 se esperaba que ya no lo hicieran, entonces llevan cuando menos 10 años siendo conscientes de que esto debió haber cambiado, porque el resto de sus compañeros, de sus amigos, de sus iguales, ya lo lograron y entonces se sienten en una desventaja absoluta. Y eso conlleva a que sean niños que pues, tengan una autoestima, por supuesto, también mucho más baja, inseguridad, problemas de autoconcepto, de autoimagen, ¿no? Que ahorita ya en el apartado de consecuencias los vamos a abordar con más profundidad. Y otro dato importante es que es 2 a 3 veces más común en niños que en niñas. Recordemos que también el tema del desarrollo se ha notado, ¿no? Esta diferencia que las niñas logran, ¿no? Con mayor rapidez o en menos tiempo ciertos procesos que a los niños les lleva un poco más. Y quizás este factor responde justamente a este punto. Ahora bien, vamos a tratar, no me voy a meter en cifras de qué pasa en todo el mundo, porque hay un punto que también es interesante, que hay un subdiagnóstico. Como sabemos, es una enfermedad de la que, o un padecimiento del que poco se habla, de no hay tanta difusión, es complicado a lo mejor que ya llegue a nuestro consultorio, ¿no? Y que se pueda notificar o que se pueda realmente dar a conocer el número exacto de pacientes que tenemos. Sin embargo, se estima que en México de 4 a 5 millones de niños y jóvenes entre 5 y 16 años padecen enuresis. Sin embargo, estamos seguros de que esta cifra es mucho más baja en la realidad, ¿no? Creemos que hay muchos niños que no llegan al diagnóstico, que aún están en esta vía, que no han sido tratados ni siquiera como probables enuréticos y por lo tanto entonces la cifra seguramente sería muchísimo más alta. Ahora bien, de aquí vamos a desprender, como saben, la dinámica de Connectimed es lanzar estas preguntas que nos van a ayudar justamente a ir identificando el nivel de información y el nivel de conocimiento que se tiene del tema. Y la primera pregunta entonces es, ¿con qué frecuencia usted atiende pacientes con enuresis durante su práctica médica? Si nos ayudan, por favor, con sus respuestas, ahorita veremos también el porcentaje de con qué frecuencia atendemos a estos pacientes. Ya está llegando aquí la votación. Saludo a los que ya por acá en el chat nos han estado poniendo desde Puebla. Bienvenidos a todos. Qué bueno que nos acompañan. Perfecto. Vamos a dar oportunidad nada más a que aparezcan los resultados y podamos cotejarlos también. También saludos desde Jalisco, Oaxaca. Qué bueno que están desde muchos lugares acompañándonos. Muy bien. Entonces, vamos a leer acá las respuestas. Bien. Fíjense, solamente el 5% de los que han votado hasta ahorita dicen que una o más veces al mes han visto pacientes así en su práctica. El 21 aproximadamente lo ve poco frecuente, es decir, una vez cada 6 meses, rara vez, una vez al año, el 25%, y únicamente el 3% ha dicho que nunca ha atendido a un paciente con enuresis. Entonces, los porcentajes que se van como muy de la mano son justamente el de poco frecuente y el de rara vez. ¿Qué esto qué quiere decir? Que no es que no haya niños, ¿no? Con enuresis, pero seguramente este tema de la derivación es el que puede estar justamente haciendo que no lleguen a la consulta o que sean niños que no reciban tratamiento, ¿no? Perfecto, muy bien. Vamos a continuar entonces. Gracias por la participación ante esta pregunta. Vamos a entrar al tema del diagnóstico. Como sabemos, tenemos sistemas de clasificación para poder
justamente identificar a través de códigos de qué padecimiento se trata. En la enuresis tenemos claramente estos códigos y como verán ahorita en pantalla, tenemos que es común encontrar como dudas si es un trastorno, si es un padecimiento, si es una condición o una enfermedad. A veces la gente dice, no, es que enfermedad suena muy fuerte para un niño, ¿no? Realmente no es una enfermedad. Bueno, pues se ha determinado que se hable de trastorno, padecimiento, condición y dejando un poco más al lado el tema de la enfermedad por las características del padecimiento. En la clasificación internacional de enfermedades, el CIE-10, que también ustedes ya están muy familiarizados con esto, lo vamos a ubicar con un código F98.0 y en el DSM-5, ya con la revisión, la edición revisada, vamos a encontrarlo como un trastorno de eliminación. ¿Qué quiere decir esto? Que la enuresis y la encopresis están justamente en esta clasificación y es un trastorno de la infancia y propiamente de la eliminación. Bien, ahora el diagnóstico y por lo tanto la elección de tratamiento se va a basar en lo siguiente, en una historia clínica detallada, como suele suceder con los otros padecimientos, y ahorita vamos a ver qué podemos explorar en esta historia acerca de la enuresis, una exploración física completa, la información obtenida a través de diarios, miccionales, calendarios, planificadores, que también vamos ahorita a revisar algún ejemplo, y también vamos a entender que para el diagnóstico, en algunos casos, se va a recomendar realizar ciertas pruebas que sean complementarias. Esto obviamente a cargo del médico de primer contacto de nuestro pequeño. Entonces, además de la historia clínica que habitualmente usamos en nuestro consultorio, que está muy adaptada, ya sabemos, a todos los antecedentes de este pequeño y demás, una de las preguntas que nosotros siempre sugerimos es eh, poder indagar el comportamiento urinario, tanto diurno como nocturno. Esto quiere decir, ¿con qué frecuencia hace pipí y hace durante el día y durante la noche? La capacidad de retención, ¿no? Traducida en se puede aguantar a llegar a casa, se puede aguantar a bajarse, ¿no? Ir corriendo al baño. Y el nivel actual de las habilidades de control, que esto también es importante, es tratar de graficar un poco a través de una línea de tiempo cómo ha sido. Muchas veces los papás dicen, es que últimamente lo hacen, ¿no? Últimamente, ¿qué estamos hablando? Del último mes, de la última semana, entonces tratar de tener como mucha claridad en el tema tiempo. Nosotros pusimos aquí en gris unas preguntas que son con las que frecuentemente podemos sentirnos familiarizados y van a encontrar que la redacción a lo mejor no es la que habitualmente ustedes usarían para dirigirse al paciente. Sin embargo, estas están sugeridas en una guía para que sean planteadas al paciente, es decir, al niño. Se ha sugerido incluso que si tiene más de 7 años y se siente en confianza porque tiene una buena, ¿no?, relación con el pediatra o con el urólogo o con quien esté, el médico general que lo esté viendo, se pueda quedar, si se siente cómodo, haciendo este tipo de respuestas, ¿no? Respondiendo a estas preguntas de manera sin presencia de los papás, ¿no? Entonces, por eso lo pusimos como estaría redactado en la guía, con qué frecuencia hace pis o con qué frecuencia haces pis y qué cantidad de orina suele expulsar. A veces esto no es muy claro para los niños, pero podemos ejemplificar, ¿no? Como, pues, oye, cuando observas, por ejemplo, el inodoro, se llena, no se llena, es poquito, ¿no? Los niños los tenemos que, una de las tendencias de la psicología de la salud, de la cual pues tiene ya muchos años que me dedico, es hacer que los pacientes, aunque sean pediátricos, sean pacientes activos. Y esto nos ayuda muchísimo porque entonces empiezan a ser mucho más conscientes de que están haciendo algo importante por tratar el tema, ¿no? Ya entendí que es algo involuntario, que no depende de mí mandar la señal, que por muchos esfuerzos que haga no voy a amanecer seco, pero puedo participar de manera activa respondiendo a este tipo de cosas y participando en la consulta a la que voy. Entonces, esto puede ser muy útil. El segundo punto que también sugerimos es indagar la historia del problema enurético. ¿Qué quiere decir? Las dificultades del control, el procedimiento que siguen los padres. Muchas veces los papás dicen, es que ya estoy cansado de que todas las noches me pongo una alarma, me despierto a las 11 o a la 1, luego a las 3 y luego a las 5 y de todos modos no dormimos y de todos modos amanece mojado porque después de las 5, ¿no? Hasta las 6:30 que lo levanto, 7, ya se hizo. Entonces, todos los esfuerzos que hice antes no logramos
que la cama esté seca. Entonces, toda esta conducta que llevan los padres o la dinámica que llevan, tenemos que indagarla. En cuanto a los periodos de continencia y duración, recuerden que esto nos va a orientar para clasificarla en enuresis primaria o secundaria. Uno de los ejemplos que ponemos aquí para guía nada más sería si hay pis encima en el día, durante el día o solo cuando duerme. Hay una enuresis que también, ¿no?, está conocida como diurna. En esta ocasión estamos hablando solamente de la nocturna. Pero también es importante, ¿no?, ver cómo se comporta. Muchas veces los papás dicen, no, durante el día no pasa, pero en cuanto empieza el sueño profundo, se orina, ¿no? Esto va a ser una referencia muy común, muy escuchada por parte de los padres. Otro de los aspectos importantes es cuál es la historia de enuresis en la familia. Como decíamos, justamente ver si existe algún factor genético, ver cuál es la actitud de los padres. Hemos visto que también puede ser que no solo un hijo esté afectado, hay un porcentaje muy bajo, pero existe la posibilidad de que no solo uno lo padezca, sino dos de la familia. Insisto, el porcentaje es muy bajo, pero vale la pena explorarlo. Y este tema nos va a permitir también trabajar después el tema de la comparación que hacen los papás frecuentemente entre, es que tu hermano mayor lo logró, es que el hermano más chiquito que él, lo logra, ¿no? Eso es algo también muy frecuente que vamos a encontrar en la consulta. Y ahí nosotros podemos también detectar cuál es la actitud de los papás frente al problema. Podemos encontrar, por supuesto, una variedad desde la negación total de que eso no pasa, ¿no? Que seguramente está llamando la atención, que seguramente es porque lo regañaron, ¿no? O porque se siente presionado por la escuela. Y los padres tenemos entonces que hacer un trabajo de sensibilización para que ellos empiecen a entender que esto tiene nombre y tiene tratamiento. Entonces, evaluar esta actitud de los padres va a ser muy útil. Puede haber otros que sean muy negociadores, ¿no? Que intenten decirle al niño, si tú cumples con una cama seca durante una semana, te voy a dar de recompensa tal cosa. Si tú logras, por ejemplo, no sé, 3 días de la semana, entonces vas a obtener tal cosa. Y muchas veces lo que desafortunadamente sucede es que los niños empiezan a mentir para obtener el beneficio que ha sido prometido, ¿no? Es decir, entonces ellos quitan la ropa de cama, la esconden, ¿no?, debajo de la cama o la meten algún cesto de ropa que no necesariamente es sucia, entonces esto se empieza a convertir en un problema conductual importante. Bien, entonces ya casi por finalizar en esta etapa de qué es lo que vamos a ir preguntando, finalmente es el contexto familiar, es decir, si yo detecto que la familia está muy abierta a empezar a trabajar con esto, que hay motivación para seguir el tratamiento, que es una familia que se apega a las indicaciones médicas, seguramente voy a tener una historia de éxito, ¿no? O me voy a pegar mucho más a la posibilidad. También tengo que entender que muchos de los padres, por ejemplo, van a querer y van a buscar segundas opiniones, porque claro, en la desesperación los lleva a ir, ¿no?, a multitratamientos, ¿no?, y multimédicos, y también conocer cómo es la estructura familiar, es decir, si el niño duerme solo en su cama, comparte habitación, se pasa en la noche a cama los papás, si tiene, por ejemplo, el baño cerca de la habitación, si tiene acceso fácil al baño durante la noche, si tiene una lamparita de noche, si el corredor o el pasillo está iluminado. Son aspectos ya, digamos, sociales, ¿no?, que es muy importante en cuanto a la vivienda, que indaguemos. Entonces, por ejemplo, aquí ponemos ejemplos de preguntas que podemos justamente abordar. Y esta final que dice, hay acuerdo entre los padres respecto al tratamiento del problema del niño, nos vamos a dar cuenta de la actitud. Muchas veces los papás, ¿no? Uno dice, sí, yo soy mano dura, o no, yo sí lo regaño, yo sí le exijo, y a lo mejor la otra parte dice, no, pues yo entiendo que esto es algo que no puede controlar y al contrario, ¿no? Entonces me discuto un poco sobre este tema de quién puede tener la razón frente al niño y entonces de todos modos no solucionan. Ahí nos vamos a dar cuenta también cómo está en ese sentido, pues la dinámica, ¿no?, de la familia. Y los problemas concurrentes, por supuesto, en la infancia, que vamos a encontrarlos con mucha frecuencia, son el miedo a la oscuridad, los errores nocturnos, de pronto ahí, ¿no?, unos datos de bajo rendimiento escolar. Estos datos suman, por supuesto, ¿no?, a toda la exploración que estamos haciendo y la relación que tiene con la encopresis, que es justamente para tratar de ver si está este pequeño entrando en este porcentaje de padecimiento relacionado
y podemos ver cómo es el control, por supuesto, de la caca. Bien, en la exploración física hay algunos aspectos que es importante como puntualizar, nada más los voy a mencionar, no nos vamos a detener en cada uno, vamos a tener que tener gráficas, ¿no?, de crecimiento, vamos a detectar oportunamente si hay un retardo en estas gráficas, vamos a pedir, por supuesto, esto los médicos es quienes lo hacen, una revisión, ¿no?, de la región lumbosacra, de la espalda, de los genitales, para buscar, por supuesto, pues alguna malformación. Ojo, aquí se incluye como uno de los criterios importantes signos de probable abuso sexual. Antes se creía que la enuresis estaba altamente relacionada con niños que tenían abuso sexual, que eran víctimas de esto. No es así. La mayoría de los niños que tienen enuresis no han sido abusados sexualmente y es muy importante que no se etiquete a los niños y que no se sospeche de primera instancia esto. Para llegar a este tema de abuso sexual tiene que haber muchos otros datos que orienten esta sospecha. Entonces, que no sea únicamente esto. Sí, en la revisión de genitales es importante revisar esto, pero no nada más para el tema de diagnóstico. Hay que hacer también, obviamente, una revisión de la ropa interior. Esto pues suele ser incómodo para los pacientes, pero los papás nos pueden ayudar muchísimo. Podemos hablar incluso de cuando deja su ropa sucia, la ropa está húmeda, está mojada, está manchada y eso nos puede orientar. Eh, la parte de la región abdominal, por supuesto, para detectar el tema de estreñimiento, que ya lo vimos, algunas malformaciones, masas y demás. Sistema nervioso central, patologías, obviamente, que estén relacionadas con esto para descartar, como decíamos, la causa, ¿no? O sea, como neuresis relacionada con esto. Y algo que nos sirve mucho, pues es la marcha punta talón, ¿no? Que sabemos que son datos importantes que nos pueden estar diciendo hay un foco alerta en algún trastorno del desarrollo en estos pequeños. Y a últimas fechas, ¿no? Hemos ahí tenido mucha discusión en la literatura. Sí hay una relación importante entre la hipertrofia adenoidea y amigdalar con pacientes que padecen enuresis. Hay un porcentaje en el que en el que los pacientes tienen ambos padecimientos, sin embargo, bueno, pues todavía está discutiéndose esta parte, ¿no? Si también por acá nos acompañan otorrinos, pues será muy interesante ver cuál ha sido su experiencia, por supuesto. Los diarios miccionarios y calendarios son instrumentos que se han diseñado para registrar justamente días y noches secas y calcular el volumen de orina. Esto es a veces complicado porque generalmente si los niños no usan algún instrumento y usan su pijama normal, pues al día siguiente calcular el peso, ¿no?, de esa orina, considerando ropa de cama y pijama y colchón, pues es un cálculo poco certero, ¿no? Entonces, lo que se utiliza en estos casos, justamente durante este registro, es que utilicen ropa desechable, interior desechable, ¿no? Para que podamos pesarlo, ¿no? Eso en el mejor de los casos, que además también nos ayuda a mantener la cama seca y evitar como todo esta tarea continua de desgaste de estar cambiando ropa de cama. Entonces, este es un ejemplo que ven en pantalla donde se va haciendo por horas justamente si orina, ¿no? El primer día, el segundo día, durante una semana se pide que se haga esto. Realmente cuando hablamos de la actitud de los papás frente al tema, frente al tratamiento, tiene mucho que ver con este tipo de tareas, porque a veces es una tarea cansada estar, ¿no?, registrando y se me olvidó y bueno, le voy a poner que más o menos. Y realmente son instrumentos que pueden ser muy útiles a la hora del tratamiento también, no solo del diagnóstico. Entonces, no abusemos, no es una de las recomendaciones, no abusemos tampoco de los registros, porque, insisto, se vuelve una tarea tediosa que termina por darnos datos que no necesariamente son apegados a la realidad. Bien, ¿qué estudios complementarios llegamos a ver con estos niños? Bueno, pues los médicos generalmente pueden solicitar un ultrasonido de abdomen, un examen general de orina, un urocultivo para descartar por ahí que sea un tema infeccioso, pruebas como la flujometría, que son urodinámicas, y la polisomnografía, que sabemos que muchos de los niños que llegan a tener trastornos del sueño pueden presentar también combinado la enuresis, que no es la causa, pero pueden ser padecimientos combinados.
Esto que llaman los papás, ¿no? Del sueño profundo, es que ya por más de que lo movemos, lo tratamos de despertar, no puede. Entonces, seguramente es por ahí. Pues esto nos sirve justamente para entender cuál es el ritmo de sueño de estos pequeñitos. Bien, vamos a ubicar entonces los criterios diagnósticos de acuerdo a la Asociación Americana de Psiquiatría y que está incluida obviamente en el DSM-5, en la edición revisada, y de acuerdo a la OMS, que bueno, lo vamos a encontrar en el CIE-10, la edad en ambos es 5 años, la frecuencia, ahí hay un poquito de variación, el DSM-5 nos dice 2 veces a la semana, la OMS dice con una vez al mes es suficiente, ¿no? El criterio es más estricto. Duración, 3 meses, ambos coinciden. El lugar, ambos coinciden en la cama. ¿Y por qué decimos que en la cama? Bueno, pues es durante la noche, ¿no? Porque ciertamente si un niño hace siesta en la tarde, no moja el sofá, ¿no? Entonces, bueno, eso también es un dato importante a explorar justamente cuando trabajemos con la familia. ¿Y cuáles son las situaciones excluyentes? Que serían los criterios diferenciales. Bueno, pues en ambos coinciden, ¿no? En todos los padecimientos neurológicos. En el DSM-5 vamos a encontrar incluso el tema de la diabetes. Y en la OMS nos dice todos los anatómicos, ¿no? Relacionados con el aparato urinario. Bien, ahora vamos a lanzar entonces nuestra segunda pregunta relacionada justamente con qué hacemos cuando nos llegan los pacientes. Entonces, la pregunta la voy a leer y dice, ¿qué hacemos o bueno, qué hace cuando se presenta un caso con este padecimiento? La elección puede ser múltiple. Lo manejo en mi consultorio, lo refiero a psicología, lo refiero a urología, lo refiero a pediatría o conformo un equipo multidisciplinario donde está el pediatra, el urólogo y el psicólogo. Vamos a ver entonces ahora cómo van cayendo ya las respuestas. Bien, por acá, fíjense, la mayoría, y eso nos da muchísimo gusto, a título personal lo digo, que hasta ahorita, ¿no? El porcentaje más alto nos indica que conforman un equipo multidisciplinario. Por ahí también, fíjense, el 3% únicamente refiere a urología. Eh, Hubiéramos creído que podría ser más alto. Pediatría, me imagino, son los médicos generales o familiares, lo refieren a pediatría, un 15%. Lo manejan en su consultorio el 13% y 7% lo refieren a psicología. Pero el porcentaje mayor, insisto, el que nos da mucho gusto, pues justamente es el que conformen el equipo multidisciplinario. Nosotros, gracias, vamos a dejar de compartir entonces ahora los resultados y vamos a continuar con la presentación. Para nosotros este punto es sumamente importante porque necesitamos un orden y necesitamos, siempre les digo, yo uso esta frase del capitán del barco, necesitamos alguien que ponga, ¿no? El ABC de las cosas y que no desgastemos a la familia con estudios innecesarios, con consultas que suelen ser muy frecuentes en poco tiempo, que estresan mucho, que desgastan mucho económicamente y que si tenemos realmente una guía, un orden de cómo vamos a ir viendo este paciente, pues lo vamos a poder tratar mejor. Este diagrama que ustedes ven en pantalla suele ejemplificar la ruta que esperaríamos que llevara. Sin embargo, esto no es lineal. Este trabajo tiene que ser en muchas direcciones y es en conjunto, justamente hablando del trabajo multidisciplinario. Generalmente el médico familiar o general lo puede ver, puede llegar a pediatría, el urólogo, el pediatra puede tener a su urólogo pediatra de confianza y a su vez al equipo de psicología de la salud o psicología infantil y conformar este equipo. Sin embargo, la comunicación debe mantenerse. Tenemos que nutrir, por ejemplo, en mi consulta de psicología, puedo tener datos muy importantes para darle al pediatra y al urólogo, ¿no? Y a su vez al médico que lo sigue viendo, para nutrir justamente este tema del tratamiento o llegar al diagnóstico. Muchas veces el urólogo dice, no, pues yo voy a mandar a hacer los estudios, pero no comunica, ¿no? El resultado, simplemente pues yo le doy el tratamiento farmacológico. Aquí la recomendación es, el manejo integral implica comunicación constante, la familia lo percibe como un equipo que está dedicado a la atención de su hijo y el resultado es totalmente distinto a estar tratándose desde muchos puntos sin llevar como este orden.
Entonces, esta es una de las recomendaciones que hacemos. Vamos a ir a otra pregunta que justamente nos va a dar pie a entender cuáles son los tratamientos que hay. Y voy a leer la pregunta. ¿Qué tipos de tratamiento conoce? Está la opción de farmacológico, psicológico, físico y otras alternativas, donde vamos a poder encontrar incluso otro tipo de terapias. Entonces vamos a ver qué tanto están acá las respuestas. Muy bien, que están cayendo. Ok, muy bien, pues hay un porcentaje muy alto. El 38% de las personas, 39%, que sigue creciendo todavía ahorita, nos dicen que el tratamiento suele ser psicológico, ¿no? O sea, el tratamiento que conocen es psicológico, seguido por muy poco de diferencia el farmacológico, el físico solamente un 7% y otras alternativas 6%. Quiere decir que entre lo farmacológico y lo psicológico, generalmente entonces va a caer el paciente para recibir apoyo. Y era lo que les decía yo al inicio de la plática, que muchas veces es una consulta muy común en nuestra práctica diaria, que el niño llegue, ¿no? O la familia lleguen desesperados, esperando que esto sea emocional y que con unas sesiones, pues el niño deje de hacerlo, ¿no? Cuando necesitamos justamente, como decíamos, llegar a este diagnóstico y entonces sí, evaluar como equipo cuál será el mejor tratamiento. Hay que hablar de casos, hay que hablar de pacientes. No vamos a poder, en el tema de tratamiento no vamos a poder generalizar. A todos los niños les va a servir lo mismo, ¿no? Entonces, aquí sí, el tratamiento vamos a encontrar que suele ser, sí, en un porcentaje muy alto, son niños que van a requerir algún tipo de tratamiento farmacológico. Podemos encontrar la desmopresina, que es el análogo sintético justamente de la hormona antidiurética, y más o menos utilizándolo vemos una efectividad de 3 meses, ¿no? Sin embargo, aquí vamos a encontrar, sé que a lo mejor el diagrama no se ve muy bien, pero quizás lo podamos compartir también después. Este está tomado de una guía donde nos dice justamente cuál es la ruta para tomar decisiones, ¿no? Qué medicamento puedo iniciar y cuál sería la segunda opción si hay recaídas. Y aquí podemos ver entonces también la imipramina, que sabemos que es un antidepresivo tricíclico y que también nos da una efectividad de 3 a 6 meses. Muchas veces cuando hablamos con las familias eh, o el médico habla con la familia y dice voy a dar un antidepresivo, las familias se asustan muchísimo y llegan con nosotros y dicen, es que yo no quiero, no se lo quiero dar porque va a depender de ese medicamento, va a cambiar muchísimo su comportamiento, me da miedo porque mi mamá usaba un antidepresivo o yo lo usé en algún momento, ¿no? Y no quiero eso. Entonces, es un motivo de abandono del tratamiento cuando no se trabaja esta sesión de sensibilización a la familia de por qué vamos a usar tal o cual medicamento. Por eso la sugerencia en el diagrama anterior es hacer un trabajo en conjunto. Nosotros, por ejemplo, promovemos mucho que si se va a dar el diagnóstico, se haga en una sesión en donde estemos presentes, para que se resuelvan dudas, para que también nosotros podamos calcular cómo percibió o recibió la familia la noticia del diagnóstico. En una segunda etapa, cuando ya se tiene diseñado cuál va a ser el tratamiento, entonces también trabajar con la familia. ¿Cómo se van a pegar justamente a estos hábitos y a estos medicamentos? Sabemos que la efectividad de todos los tratamientos que hoy tenemos tiene mucho que ver la actitud al apego, a la adherencia al tratamiento. Entonces, ahí es donde trabajamos con la familia y podemos intentar justamente que las dosis que son muy bajitas que se utilizan, pues entender a la familia en sus miedos, orientarlos y por supuesto respetar muchísimo su decisión, pero procurar por supuesto que tengan un adecuado apego. Vamos a encontrar también que en algunos casos son pacientes que requieren alguna intervención no invasiva, ¿no? O mínima, donde se ha comprobado que la aplicación de toxina botulínica en la vejiga pues tiene cierta eficacia, ¿no? Hablamos de un 70%, pero una duración hasta 9 meses. Quiere decir que muy probablemente los niños que solamente recibieron Botox
si no tuvieron otro tipo de tratamiento, pueden tener recaída. Entonces, no es un tratamiento tampoco de fácil acceso para todo el mundo y también implica muchas creencias de los papás sobre un procedimiento invasivo. Es decir, no, no quiero que le pongan, qué va a pasar, no va, qué tal que no le funciona, ¿no? Y al final del día tienen muchas preocupaciones. Por eso es importante hablar todo esto con las familias. Las alarmas se han utilizado muchos años, ¿no? Yo creo que es de los primeros tratamientos que se utilizaron para la enuresis y que son justamente estos mecanismos, ¿no? Estos sistemas que se conectan a la ropa del pequeño, en este caso, en algunos casos se utilizan pañales, lo cual pues no ha resultado muy positivo. En cambio, ropa interior desechable, que el concepto es distinto, ¿no? Hablamos de un tema de no regresión y demás. Bueno, pues se conecta a la alarma en cuanto siente humedad, se activa y al niño le hace un movimiento como si mamá o papá lo despertaran, ¿no? Como una especie de vibración que puede ser en el hombro, en el bracito, y que entonces en ese momento hacen que el niño se despierte. Esto, el tratamiento de la alarma combinado con farmacología y con la parte conductual llega a tener un 70% de eficacia. Sin embargo, muchas veces las familias también abandonan este tipo de tratamiento porque dicen, no, pues ya ni se despierta, ya ni siente, ¿no? Entonces, es una causa común para abandonar. Y en cuanto al tratamiento conductual o psicológico, pues la intervención es muy amplia. Nosotros ahorita pusimos aquí en pantalla nada más algunos aspectos de los que nosotros abordamos, pero el acompañamiento psicológico en esta etapa, desde la sospecha hasta que damos realmente de alta a un niño o que logramos que el niño viva con la enuresis, pero sin tener tantas repercusiones, vamos acompañando en todo el proceso. Eso es lo ideal, esa es la intervención que realmente puede funcionar de psicología. No solo es llevar al niño a terapia para que entonces esta parte emocional se solucione y entonces deje de orinar. Ya vimos que no es la causa. Entonces, esto nos puede ayudar más bien a que el niño entienda lo que hace, los esfuerzos que hace más que el resultado, que puede apegarse a ciertas cuestiones conductuales como por ejemplo de pronto los despertares escalonados que yo ya les mencionaba hace rato. La familia se cansa muchísimo de estar despertando a cada rato. El pequeño también ya al día siguiente, por supuesto, está sumamente cansado porque no tuvo un sueño reparador. En la escuela empieza a tener pues falta de atención, repercute, por supuesto, en sus notas. Entonces, a veces esta estrategia no suele ser efectiva. La limitación de ingesta de líquidos por horario, sabemos que en muchos casos es útil para justamente evitar, ¿no? Que tenga la capacidad máxima la vejiga y entonces haya esta fuga. Sin embargo, los niños también entendamos que después de las 7 de la noche que se les indica que no tomen más líquidos, pues muchos de ellos a escondidas o incluso llegan a abrir la llave de la tarja del baño y llegan a tomar agua de esa porque están desesperados. Entonces, también son estrategias que hay que llevar con mucho cuidado y no en todos los pacientes resultan útiles. Sin embargo, el trabajo conductual es modificar algunos hábitos para que tengan mejor apego. El entrenamiento de retención y vaciamiento suele ser también un tratamiento efectivo, aunque no se debe abusar en este entrenamiento para evitar justamente irritación. La actividad de limpieza implica también pues el cambio de ropa de cama, el que ellos también asuman pues la responsabilidad de decir, ¿no? No de no hacerlo, sino comunicar a la familia, pasó, me ayudas a cambiarme o ya me cambié, ¿dónde pongo la ropa? ¿Ok? Eso es a lo que nos referimos. Los reforzamientos positivos sabemos que son útiles, ¿qué quiere decir? No castigos, no golpes menos, por supuesto, entender que es algo involuntario, pero que podemos reforzar de manera positiva los esfuerzos que haga nuestro pequeño. No sirve que pongamos un calendario donde yo vaya premiando qué días está seco, porque seguramente a lo mejor lleva 3 días seco y al cuarto hay nuevamente fuga. Entonces, él se va a sentir sumamente frustrado si lo único que calificamos es el resultado. El reforzamiento positivo tendrá que estar encaminado a el esfuerzo. Oye, me parece genial, ¿no? Que ya estés más acostumbrado, por ejemplo, a la ropa interior desechable. Oye, me parece genial que hayas dicho, ¿no? Que te sientes contento porque amaneciste seco, ¿no? Y que sientes que hubo una buena noche, ¿no? Y así fomentar, por supuesto, el tema de seguridad en ellos. Como decía yo, la ropa interior desechable es muy útil. Eh, es una estrategia que nos va a evitar que la familia se canse, ¿no?
justamente de estar con esta rutina y que además muchas veces los colchones llegan a ser ya inservibles, ¿no? Entonces también, si lo vemos por ese lado, pues llega a ser una muy buena estrategia. Vámonos ya con las consecuencias psicosociales. Me gustaría nada más, ya algunas las he estado mencionando, pero me gustaría nada más puntualizarlas. Los niños que tienen enuresis presentan y experimentan preocupación y angustia continua. Un niño que quiere manipular con esto no va a sentir esta preocupación, esta angustia. Por lo tanto, entendamos que no es algo que ellos provoquen, que es algo totalmente involuntario, pero que les genera, por supuesto, pues pena, retraimiento, tienen más conciencia del entorno conforme van creciendo y entonces la importancia de las relaciones interpersonales se vuelven sumamente importantes. Por lo tanto, estas relaciones se empiezan a ver afectadas cuando tenemos enuresis. A medida, obviamente, de que el niño no se maneje la preocupación y la angustia, puede somatizar muchos otros aspectos, ¿no? Entonces, es ahí el trabajo también donde psicología pues, tiene gran cabida, ¿no? Como decimos, las relaciones interpersonales se ven afectadas, son niños que generalmente van a evitar o van a rechazar invitación a casa de dormir, a dormir con los abuelos o un primo o que un amigo se quede a dormir con nosotros, porque eso implica abrir el problema, tocarlo, ¿no? Que la gente se dé cuenta y si la gente que nos rodea y que nos quiere no está enterada de lo que está pasando, no van a saber cómo manejar la situación. Entonces, también la comunicación del diagnóstico y de qué hacer y qué no hacer ocupa sesiones de acompañamiento psicológico. Nosotros dotamos a las familias de estas herramientas para decir, ok, va a ir a casa de los abuelos, hablen con los abuelos, anticípenlos, que el chiquito tenga estrategias, ahorita vamos a hablar, por ejemplo, de una mochila de seguridad donde lleve sus objetos de apego, donde lleve mudas de ropa, donde lleve su ropa interior desechable y que le sea más fácil afrontar una situación y que por supuesto no sea víctima de ninguna burla ni de ningún señalamiento, que eso afectaría emocionalmente terrible a nuestro paciente. Entonces, son niños que no van a querer acudir, por supuesto, a campamentos, que su vida se va a ver socialmente afectada. Entonces, aquí hay que trabajar muchísimo, insisto, con la familia y con el pequeño. El pequeño también puede decidir a quién comunicarle lo que le pase y a quién no. Es su derecho. Como decía, podemos motivarles a que hagan esta mochila, ¿no? Donde puedan tener estos objetos y que sea una cuestión como hasta de protección, ¿no? Que le dé seguridad. Son chicos que generalmente van a tener una baja autoestima, pues sí, porque generalmente se sienten frustrados, inseguros, porque la cama mojada con frecuencia se relaciona con el fracaso, algo, ¿no? Se relaciona también con inmadurez, es que estás comportándote como chiquito, tú ya eres grande, necesitamos que ya madures, ¿no? Son frases que hay que evitar. Si yo entiendo que la enuresis es algo involuntario, entonces esas frases no deberían de existir en ninguna situación, menos tratándose de algo que no puede controlar el pequeño. Entonces, son, sobre todo en adolescentes, vamos a ver como mucho retraimiento porque ellos creen que este comportamiento no corresponde a su edad y que la expectativa y lo que los papás justamente esperan de ellos es que crezcan. A manera, obviamente, ya de despedirnos, porque ya estamos en el tiempo en el que nos marcan, quiero lanzar esta última pregunta para que de ahí se deriven ya las conclusiones o los comentarios finales. Vamos a encontrar en esta, más que pregunta, es una serie de afirmaciones que ustedes pueden elegir diferentes o varias respuestas. La enuresis es un trastorno donde el niño moja la cama para tener la atención de los padres. B, que requiere diagnóstico y tratamiento multidisciplinario oportuno. C, que mejora con la restricción de líquidos aplicando hipnosis o aromaterapia y D, que se resuelve con la edad. Bien, nada más esperamos ahorita que se lancen ya muy bien las respuestas para hablar de los porcentajes. Y por supuesto, pues esta serie de afirmaciones también me sirven a mí para poder evaluar si el mensaje que quiero transmitir con esta plática pues ha sido realmente efectivo, porque la idea es poder compartir un poco la experiencia que hemos tenido en estos años de tratar este padecimiento y que sumemos esfuerzos, ¿no? Yo creo que también eso es importante. Bien, pues ya nos llegaron las respuestas, los porcentajes. Afortunadamente, el 55% de la audiencia nos dice
que es un padecimiento que requiere diagnóstico y tratamiento multidisciplinario oportuno, por supuesto, ¿no? Eso es lo que venimos platicando desde el inicio de la presentación. Hay un porcentaje mínimo que coincide que el 2% donde el niño moja la cama para tener la atención de los padres. Habría que a lo mejor también escuchar por qué lo perciben así. El 4% dice que mejora con restricción de líquidos aplicando hipnosis o aromaterapia. También sería interesante ver la experiencia que tienen. Y el 8% coincide en que se resuelve con la edad. Como les dije, sí, en muchos casos se resuelve con la edad, pero obviamente si vemos que un niño a los 9, 10 años ya debería de tener este control y está padeciendo la enuresis sin tratamiento, pues va a tener muchísimas consecuencias psicosociales. Entonces, de esta manera, yo nada más quisiera puntualizar que la enuresis es un trastorno común en la infancia y la adolescencia que requiere diagnóstico y tratamientos oportunos para disminuir las consecuencias psicosociales y requiere, por supuesto, que el tratamiento sea multidisciplinario. Yo espero que con esto nos quedemos justos para nuestra práctica diaria y decir, bueno, ¿por qué no pregunto? ¿No? No está de más preguntar en este sentido el tema de la enuresis. Muchas veces los familiares llegan a las consultas sin querer tocar el tema, van por otras razones, ¿no? Entonces vale la pena que se integre, ¿no? A nuestra rutina de preguntar esto. Entonces, pues les agradezco mucho. En este momento voy a ceder la palabra también a Pablo para que juntos podamos revisar los comentarios y las preguntas. Les voy a dejar en pantalla mis datos para que también si quieren por ahí contactarme, seguirme en mis redes sociales y mandarme algún WhatsApp, yo con todo gusto les puedo también proporcionar por ahí alguna información que requieran, ya sea literatura o poderles apoyar con la atención de algún caso que tengan. Muchas gracias a todos por su atención. Muy buenas noches nuevamente a todos. Gracias. Agradecemos a la psicóloga Violeta Rivera por esta interesante presentación. Y bueno, pues como comenté al inicio de la sesión, dispondremos de 20 minutos para responder las preguntas que ya se han realizado, las que nos hagan llegar en este tiempo. Pero antes de comenzar con la sesión de preguntas, quiero hacerles un par de comentarios. En caso de que, bueno, primero, en caso de que queden pendientes algunas preguntas, procuraremos enviarles las respuestas posteriormente a través del chat de la plataforma Conectimed y por medio de la cual también pueden entrar en contacto directo con el representante de Good Nighties. Recordemos que Good Nighties es la empresa que está haciendo posible esta plática virtual y quien estará a cargo de este representante de los temas de contenido académico. Ojo, son contenidos académicos acerca de la enuresis dentro de la plataforma Conectimed. Bueno, y quiero por lo mismo hacer la mención especial a la marca que hizo posible llevar a cabo este webinar, que es Good Nighties, y que es ropa interior desechable para dormir, especialmente diseñada para pacientes que presentan este padecimiento. Les comento que al finalizar el evento les haremos llegar vía correo un artículo referente al tema de hoy con material de apoyo para pacientes con enuresis que se ha seleccionado cuidadosamente con la intención de enriquecer su práctica médica y que aporta detalles importantes para complementar nuestra sesión de hoy. También les haremos llegar sus reconocimientos por parte de la Asociación Mexicana de Educación Médica Continua a lo largo de esta semana y siempre y cuando hayan estado al menos en el 80% del tiempo conectados a esta sesión. Y bueno, pues comenzamos con las preguntas y no sé, Violeta, si ya viste alguna de las preguntas del público que quieras empezar a contestar. Sí, por supuesto. Aquí hay una pregunta que está relacionada justamente con el tema de la diabetes. Nos pregunta el doctor Luis Alejandro Hernández López. Dice, gracias por el comentario de que le pareció importante la información, doctor. Dice que hay artículos o hay un estudio donde los pacientes que viven con diabetes hayan padecido enuresis en su infancia. No sé si esto es una pregunta, si quieres saber si hay información o la pregunta dice, ¿es debido a las posibles causas o factores de disminución de la hormona antidiurética? La respuesta es sí, sí, doctor, está relacionado con la disminución de esta hormona. Y sí, sí existen estudios y literatura que nos pueden apoyar. Si quieren, también podemos dejar a través de Conectimed alguna liga para que la consulten. Pero sí, definitivamente sí. Ahora, ojo, hay que ser muy claros. Muchas veces las familias dicen, entonces esto es causa de que mi hijo pueda desarrollar en un futuro un trastorno metabólico, un tema de diabetes. No,
es al revés. Cuando se estudia la historia de diabetes, se detecta que por ahí hay un porcentaje de pacientes que en la infancia tuvieron este tema de enuresis. Hay otra pregunta por acá del doctor Javier Ortega González. Dice, ¿cuál sería el caso si se orina tanto en el día como en la noche? O si lo hace en el Solo día, en el aunque día. no esté dormido. Bueno, aquí hay que trabajar primero, doctor. Mi recomendación es realmente ver en qué condiciones el pequeño tiene fugas durante el día. Recordemos que en infancia lo que menos importa es dejar de jugar. Los niños no quieren comer porque están jugando, prefieren jugar. Los niños no quieren a lo mejor hacer algunas tareas que tienen que hacer porque están jugando. Le dan prioridad a otras cosas y muchas veces el ir a hacer pipí o ir al baño no es prioridad. Es un trabajo que tenemos que hacer como papás para justamente establecer hábitos, ¿no? Así como hacemos de, te toca lavarte los dientes, te toca ir, ¿no? A hacer pipí, pues lo mismo, por horarios, ¿no? Nos sirve mucho. Yo buscaría primero ver la razón, detectar, por supuesto, si es un tema conductual, pero también, sí, sospechar que puede ser una enuresis diurna. Recordemos que también podemos encontrarla en su versión mixta, es decir, que lo hace durante el día y durante la noche, y detectar si realmente no se está mojando en la noche, ¿no? Que a lo mejor también por ahí es evidente en el día porque se tiene que cambiar la ropa, pero en la noche a lo mejor pasa tiempo mojado y a lo mejor no lo hemos detectado. Entonces, mi recomendación es investigar bien si es un tema de prioridad, ¿no? De conducta nada más de pequeño y estudiarlo de todos modos, doctor, por supuesto. Bien. Antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría Sí, hacer menciones de las personas que, bueno, pues están saludando, que la felicitan. claro. Es Marianela Terraz Apaz, le manda decir que, bueno, bien. Juan Luis Guadalupe Sánchez, buenas noches. Saluda a sus colegas desde Jalisco. El doctor Francisco Alejandro Reyes Zárate, buenas noches, gracias por la invitación. También nos saludan desde Oaxaca. Dice el doctor Fabricio Alejandro García Escobedo, buenas noches a todos. La doctora Celsa Castillo Merino, buenas noches a todos. Tenía poca recepción de voz, espero que haya corregido ese tema. Muy buenas noches. María del Consuelo González Sarabia, COS, y también la doctora Blanca Elena Méndez, así como la doctora Leticia Ofelia Rosario Fernández. Bien, pues nos acompañaron de varias partes de la República de Acapulco Guerrero, doctor Leopoldo Ávila y la doctora Isabel Cristina Bautista también. Vienen un par de preguntas que son ya las que se contestaron. Luego viene una pregunta que dice la doctora Jimena Gutiérrez Palma. Tradicionalmente se ha relacionado la enuresis con la psicopatía. ¿Cuál es su opinión, doctora? Gracias. Doctora Gutiérrez, esto ha sido un tema como de mucha discusión. Nosotros hablamos de que la parte psicológica exacerba la frecuencia de la enuresis, es decir, es un factor que puede exacerbar los síntomas de la enuresis. La frecuencia, la duración del problema, por supuesto, el pobre apego al tratamiento, son los tres aspectos que siempre abordamos. No hemos o tratamos ahorita ya de que la tendencia sea no verlo como un factor. El porcentaje es muy bajo, ¿no? De que pueda ser una causa y está muy discutido, porque si nos damos cuenta son niños que no han sido completamente estudiados. Entonces, siempre tratamos de tranquilizar a la familia en ese sentido. La enuresis es un tema que tiene una base fisiológica que tiene que ser estudiado y que la psicología va a apoyar justamente en este tipo de estrategias y que también, si no se trabaja la parte emocional, pues también puede tener más repercusiones. Pero esa sería la opinión, doctor. Espero haber respondido su pregunta. De acuerdo, el doctor Alejandro, perdón, es Alejandro Santana Ramírez, excelente abordaje del tema, gracias por la invitación. El doctor Ray Vivas Guerrero, gracias, muy buena plática. Luego la doctora María de la Luz Álvarez Hernández, entonces sí es recomendable usar ropa desechable, no tiene como más repercusión psicológica el usarla.
Sí, sí. Perdón, al parecer tenemos aquí un problema de conexión con la doctora. En un momento vamos a ver qué sucede. Sin embargo, bueno, vamos haciendo mención de algunos de los otros comentarios que dice, bueno, pues dice María Teresa de Jesús Negrete, la doctora, excelente plática, felicidades. Saludos desde Uruapan, Michoacán. La doctora Leticia Ofelia Rosano Fernández, gracias por el artículo. Ya nos pone aquí su correo. La doctora María de la Luz Álvarez Hernández también da las gracias. Aquí nos dice el señor Carlos Daniel Aguilar Pérez, por favor, háganos llegar las constancias en PDF, luego no se pueden descargar. Felicidades a la ponente y a los organizadores, gracias por organizar estos módulos de actualización continua. Aquí, doctor Carlos, tengo un comentario con respecto a esto. Me dicen que la constancia se la vamos a enviar, que intenten copiar el link con el que se les envía y lo peguen en cualquier navegador y desde ahí traten de dar clic a ver si descarga. En caso de que no descargue, con todo gusto estamos para servirles, para volverles a enviar el link y hasta ver que se descargue, porque para nosotros es de suma importancia que ustedes reciban las constancias que les hacemos llegar. Entonces, doctor Carlos Daniel Aguilar Pérez, por favor, si es que no la puede descargar, háganoslo saber y con gusto, bueno, pues trabajamos en ello. Luego, el doctor Daniel Sánchez Soto, ¿en qué momento se debe dar tratamiento farmacéutico a la enuresis? ¿Se puede permitir en la etapa adulta? Evidentemente, bueno, algo que se comentó es que el porcentaje de adultos que la llegan a tener es bajo. Sin embargo, vamos a esperar a que la doctora la responda ahorita que se vuelva a conectar. Al parecer tuvo un problema con su internet. Ahora sí que la tecnología luego no tiene palabra de honor en esto. La doctora Gisenli Evangelista Rivera, excelente ponencia, gracias desde Jalisco, doctora Evangelista. Le vamos a hacer llegar todos sus comentarios, si pudiera no conectarse nuevamente la psicóloga, bueno, pues evidentemente vamos a hacer llegar todos sus comentarios. El doctor Antonio Rodríguez Medina, buenas noches, excelente ponencia, muchas gracias por sus conocimientos. La doctora Emilia Hernández Mendoza, también muy agradecida por la información proporcionada. Saludos desde Aguascalientes, que acaban de tener su feria por allá. El doctor Luis Enrique García, excelente ponencia. Saludos de San Luis Potosí, del Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar. Aquí también tengo que la doctora María del Rosario Montaño Gómez no ha podido descargar sus constancias por parte de la Asociación Mexicana para la Educación Médica Continua. Es muy importante, vuelvo a decirlo, que copien la liga, la peguen en otro navegador y vean si descarga. En caso de que esto no suceda, pues con todo gusto estamos para servirles. Aquí hay un tema de muchas veces de compatibilidad entre sistemas y pues bueno, tratamos cada día de trabajar en darle soluciones efectivas para que no se frenen o tengan este tipo de problemas. El doctor Carlos Quevedo, excelente ponencia. Saludos desde Zacatecas. Muchas gracias, doctor Carlos. Pues bueno, con esto estamos prácticamente terminando todos los comentarios. También aquí el doctor Alfredo Martínez de la Luz. Felicidades a la doctora por su excelente ponencia. Un saludo desde la ciudad de Puebla. Unidad de lo médico familiar número 14. Pues vamos a esperar a ver un par de minutos si se conecta nuevamente la doctora para contestar las respuestas. Probablemente se quedó sin luz durante un momento y pues me imagino que por ahí puede estar. Creo que tenemos... Ya estoy acá, ya estoy acá. Algo nos pasó acá con la conexión. Nos dejó sin poder contestar, una disculpa. Ya saben que siempre tenemos ahí un tema técnico. No es problema, Violeta. Bien, entonces nos quedamos en la pregunta, entonces sí es recomendable usar ropa desechable, no tiene como más repercusión psicológica el usarla. No, para nada, doctora María de la Luz. Hemos detectado que finalmente no estamos usando un pañal, creo que es importante aclararlo. El hecho de usar pañal para los niños implica un impacto de ¿por qué tengo que volver a ser chiquito? No quiero ser más pequeño, no quiero volver a ser bebé.
La ropa interior desechable no es un pañal, es una ropa que finalmente los niños pueden manipular perfectamente porque tiene la facilidad de ser flexible, extendible, ¿no? De sus laterales, entonces es como si se subieran y bajaran un calzoncito que tradicionalmente usarían de tela, con la ventaja de que vamos a evitar que el niño pase horas mojado, que eso implica enfriamiento, que muchas veces deriva en cuestiones no solo respiratorias, sino también dermatológicas. Nos va a evitar el desgaste, como decíamos, del cambio de ropa de cama, de que un colchón ya sea inservible. Entonces, tenemos muchas más ventajas que desventajas. Psicológicamente los niños se sienten más protegidos porque saben que no van a mojar la cama, incluso yéndose a casa de alguien, ¿no? Primos, bla, 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 y que al final tampoco es notorio. Si nosotros, por ejemplo, vemos a un niño que está usando la ropa y encima su pijama es casi indetectable, es decir, no se va a ver incluso como si algo trajera extra, ¿no? Que también eso es importante. Entonces, no hemos visto repercusión, al contrario, es si se maneja adecuadamente la información y el por qué lo vamos a usar, resulta muy positivo, doctora. Bien, una pregunta más. ¿En qué momento se debe dar tratamiento farmacológico? Y pregunta si la enuresis puede persistir en la etapa adulta. Bueno, hay un porcentaje muy, muy bajo de que en la etapa adulta todavía persista. Generalmente se tiene documentado que hay un paciente por ahí de 20, 21 años que nos ha pedido cómo trabajar realmente si es un tema de enuresis o si tiene algún otro tema que no fue diagnosticado a tiempo, pero generalmente no. En la etapa adulta podemos hablar de incontinencia, podemos hablar de otras cosas, pero no de enuresis. Repito, son casos sumamente aislados y extraños. ¿Y en qué momento se debe dar tratamiento farmacológico? Bueno, como vieron en el diagrama, debe ser cuando la frecuencia está siendo, como decía, los criterios de más de 2 veces a la semana, es decir, donde tenemos una enuresis ya muy severa, vamos a decirlo así, donde a lo mejor también es diario la fuga, ¿no? Estamos hablando de al menos estas 3 veces por semana, y que la familia sepamos que va a tener la estructura de apego al tratamiento farmacológico. Si no, primero tenemos que trabajar mucho con ellos para después dar el tratamiento. Y son tratamientos que no son o que no deben ser dados por tiempos muy prolongados, por obviamente los manejos que sabemos de cualquier fármaco de este tipo, que a la larga pues también nos pueden traer como algunas otras consecuencias. Entonces es temporal, se ve realmente si no tienen recaída, se retira y se deja solamente manejo de contención, conductual y demás. Bien. Doctora, también el doctor José Antonio Sochipa Osorio la felicita, excelente ponencia. Nos deja su correo para enviarle su constancia, aquí lo tomamos. Luego viene del doctor Luis Bernardo Alfaro Ramírez, dice, en webinar reciente de urología pediátrica, nos comentaban que la tendencia actual sobre la neuresis es cuando la etipatogenia es la disfunción vesical como principal motivo, en menor grado la cuestión psicológica. ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctor? Claro, claro, doctor. Esta es la tendencia. Todos los que estamos hablando últimamente en foros para sensibilizar el tema de la enuresis es, sí, hablemos de disfunción vesical, enuresis secundaria a esto, como vimos también en las diapositivas anteriores, hay otros tipos de factores que pueden ser las causas y que el grado de la cuestión psicológica, pues de hecho yo les podría decir que ya ni siquiera se maneja como una causa, se maneja como un factor de riesgo o exacerbante únicamente, ¿no? Entonces sí, yo creo que si en su práctica también lo puede usted empezar a manejar de esta manera, la percepción del padecimiento también cambia. Si nosotros empezamos a hablar, desafortunadamente todavía están muy estigmatizados todos los padecimientos psicológicos y psiquiátricos, entonces si esto se confunde, pues las familias muchas veces, en vez de acercarse a un tratamiento, se alejan, ¿no? Por el tema del estigma, ¿no? Y de la etiqueta. Entonces, sí, es una tendencia, doctor, y en ese camino estamos todos tratando de que sea vista como una cuestión orgánica, ¿no? Funcional. De acuerdo. Ya algunos los había mencionado, lo voy a volver a mencionar para que lo escuche, doctora. La doctora Evangelista, una excelente ponencia, gracias desde Jalisco. El doctor Antonio Rodríguez Medina, buenas noches, excelente ponencia,
muchas gracias por sus conocimientos. La doctora Emilia Hernández, igual, muy agradecida por la información proporcionada. Saludos desde Aguascalientes. Hola, ya no he podido. Lo de las constancias ya lo hablamos. Quien no ha podido descargar sus constancias, nuevamente copien por favor la liga, péguenla en otro navegador y si no la pueden bajar, pónganse en contacto con nosotros y con gusto les volvemos a enviar la liga para que puedan descargar su constancia. El doctor Carlos Quevedo, excelente ponente, saludos desde Zacatecas. Ya de alguna manera todos estos los habíamos comentado. Nos comentaban ya Uno de el la webinar doctora reciente. Tenemos, Leticia Pablo, no sé si quieras que le demos lectura. La doctora Leticia claro, dice, adelante. por ansiedad muchas veces vemos en la escuela, puede orinar, muchas veces en la escuela puede orinar. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, primero ver por qué orinó, ¿no? Si son casos aislados, si puede ser estrés, por supuesto que ojo. Un caso aislado de que en la escuela, pues en vez de ir al baño, se la pasó jugando el niño en el recreo o por pena no le dijo a la maestra que necesitaba salir al baño. A veces también las escuelas tienen mecanismos muy estrictos para que los niños puedan salir al baño. Eso es algo que nosotros trabajamos mucho con las familias y las escuelas. Los niños tienen que salir al baño las veces que necesiten, ¿no? Aunque también sabemos que salen a socializar un poco, que es muy importante en su desarrollo, pues también darles la libertad de salir, porque a veces es no pedí permiso o no le avisé a la maestra y ya me pasó el accidente. Y entonces la repercusión ahí de pena y de pues burla que puede ser, pues es muy desgastante, muy desagradable. Entonces, sí, por ansiedad pueden llegar a orinar. Lo que tendríamos ahí que ver es con qué frecuencia lo hace, qué factores están asociados que desencadenen esta ansiedad y secundario, por supuesto, los accidentes y fugas. Tratarlo con un equipo de psicología sería muy útil, doctora. Si yo puedo apoyarle con todo gusto, me contacta y le puedo dar algunas recomendaciones para ese caso. De acuerdo, doctora. Nuevamente, la doctora Rocío Martínez García, excelente ponencia, y hace un comentario, solo como un comentario, si es importante ahondar un poco más en la historia clínica pediátrica enfocada a la búsqueda intencionada para diagnóstico, que posiblemente sea más frecuente de lo que pensamos. Así es, doctora, coincido totalmente. ¿Sí? Igual nos pide que por favor le mandemos a este correo su constancia. Cuando se dieron de alta para entrar al webinar, ustedes pusieron un correo. En caso de los que veamos que nos están poniendo un correo diferente, con todo gusto se los vamos a mandar a este. Respondiendo también, no me llegan los correos con las constancias, por lo que dejo nuevamente mi correo. A este correo le haremos llegar. Buenas noches, muchas gracias por todas sus aportaciones. ¿Me podría orientar en una terapia breve para estos pacientes, ya que en los servicios institucionales las citas con pediatría, psicología y urología son muy alargadas? Claro. Me imagino que es un agradecimiento en este caso y bueno, pues. Sí, por supuesto, ¿no? Y además reiterarle el apoyo, si requiere que yo le pueda ayudar con algún caso, doctora, con todo gusto. Podemos incluso tener una videollamada después, yo darle algunas estrategias que usted misma puede establecer a través de su consulta. Y bueno, si tuviera la fortuna también de añadir o integrar a su equipo algún psicólogo que pueda dar esa intervención breve, sería muy útil. Por supuesto, entiendo que también la dinámica de las instituciones no nos permiten a veces lo mismo que llevamos en la práctica privada, ¿no? Pero pues hay que buscar que estos equipos multidisciplinarios cada vez estén más presentes en la atención de estos pequeños. De acuerdo. Este es de parte de la doctora Virginia Arreola González, digo nada más para que quede, que no la mencioné. No sé si podemos poner, por favor le vamos a pedir a producción si nos puede poner la última lámina de la presentación donde aparece el correo de Violeta Rivera, los teléfonos, para que puedan anotarlos. Mientras les hago en la última lámina, aquí está. Ahí tenemos los teléfonos, y donde pueden contactar a la doctora y pues no sé si en algún momento quiere igual, doctora, usted dar algún correo electrónico o únicamente dejamos el teléfono. Sí, si quieren se los doy, es sí de la salud, tal como viene en las redes sociales, @hotmail.com. Sí de la salud, tal cual, @hotmail.com. Bien, pues con esto, Violeta, ahora sí que muchísimas gracias. Bueno, tengo aquí un par de avisos nada más. Muchas gracias. Les comento que a partir de este momento aparecerá en la pantalla un botón que los llevará a una encuesta. Ya ahí apareció, es el botón verde.
que los llevará a una encuesta que solo les quitará 2 minutos de su tiempo y que agradecemos infinitamente nos ayuden a contestar, siempre con miras a la mejora continua de estas pláticas virtuales. Y bueno, con esto nuevamente damos por finalizada esta sesión virtual de enuresis, agradeciendo especialmente a la psicóloga Violeta Rivera Santa Rita, a Good Nights, por aportar la verdad, tan rico en información, plática virtual, y evidentemente a todo el equipo de Conectimed, pero sobre todo les agradecemos a ustedes, médicos de la red Conectimed, por su tiempo, por su atención y por su participación. Nuevamente, muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, Pablo. Buenas noches para todos.